tocó exponer el libro de Antropología del Presente, que está compilado por Gerard Albate y Félix Gustavo Schulte. El profesor Mario seleccionó cuatro temas que vienen aquí en el índice, que es hacia la antropología del presente de Gerard Albate y Altave. Lo microsocial y la investigación antropológica de campo, también de él, y la construcción del extranjero en los intercambios cotidianos, y por último la producción ejemplar de patrimonios urbanos, igual todos de él. Entonces comienzo con una breve biografía de él. Nació en 1936 y murió en el 2004. Hizo estudios en psicología primero, luego se especializó en antropología. Estuvo haciendo estudios en Madagascar, África. Viajó a muchos lados, estuvo haciendo muchos trabajos hasta que le pidieron, no más que nada le exigieron que se quedara allá en su país. En 1973 comienza los estudios ya dentro de Francia, con las periferias urbanas comienza, luego con las empresas administrativas y las empresas públicas y las empresas privadas. Después, en 1982, inicia la ERA-UI, Equipo de Investigación en Antropología Urbana e Industrial. Y pues se le reconoce porque fundó en Francia una antropología del presente y del mundo contemporáneo. Y lo más cercano a eso es el libro que vamos a trabajar. Este libro surge porque surge con la cooperación de dos equipos, que es el de Gerard Altave de París, Francia, y el otro de Félix Gustavo Schulte y Cecilia Hidalgo de la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, Argentina. Se juntan esto, todos hacen como un seminario y empiezan a intercambiar información porque se dan cuenta que tienen como la misma inquietud de hacer una antropología en el espacio donde ellos mismos habitan y que sea actual, contemporáneo. El libro aborda o trata de hacer una reflexión sobre el modo de antropología, en el modo de cómo se hace antropología, pero no nada más quedándose como etnografía, sino también en la producción del conocimiento. Claro, con el punto de cómo hacer antropología en la misma sociedad que uno habita, y para no cometer algunos errores o equivocaciones o peligros que esto conlleva. Es lo que hemos estado discutiendo aquí en el seminario. Y en el primer capítulo es en donde aborda este tema, que es lo que se me hizo más interesante porque hasta lo discutíamos la vez pasada, sobre lo del distanciamiento y más que nada es una discusión epistemológica que el autor nos dice que la antropología lejana hace diferencia entre la antropología lejana y la antropología presente, y dice que cómo vamos a utilizar tratados o principios epistemológicos de la lejana, que es ser extranjero, llegar a otro lugar, si estamos aquí, ¿no? Y que no somos, conocemos realmente, más o menos tenemos nociones, ¿no? Y cómo hacer esto desde las ciencias naturales, que es lo primero que hace marcar una distancia entre el sujeto y el investigador, ¿no? Y empieza como
a decir si la antropología lo que pretende es conocer al sujeto, cómo se va a distanciar y cómo se va a conocer o se va a dar un conocimiento desde adentro si se comienza a hacer la distancia. Pero bueno, termina diciendo el autor, bueno, así es como yo entendí, que hace un rol, el investigador tiene un rol como muy específico, él marca su distancia, no solamente, bueno, sí, en discurso es lo que todo nos dice, ¿no? Desde Durkheim, ¿no? Marcar, tomar a las cosas como objetos es como poner una distancia desde ese principio, pero dice que tampoco se puede, que muchas veces se queda nada más en el discurso, y pero no sabemos cómo marcar esa. Pero que también nosotros sí marcamos como el ser extranjeros, y ahora que ya llegó, el ser extranjeros sí, también, y extraño, ¿no? Otro punto, bueno, eso ya lo había mencionado, lo de la reducción de la antropología a hacer etnografía solamente, ¿no? También aborda un poco cómo construir estos nuevos problemas de la antropología. También me llama mucho la atención que dice que en la Facultad de Administración abren como un lugar de antropología, ¿no? Entonces dice, ¿qué está pasando? Que nosotros mismos nos estamos cerrando nuestro campo de nada más tener que ir a estudiar lo lejano, si también se puede estudiar esto, tomando en cuenta que lo que estudia la antropología es la relación de los sujetos en sociedad, que también se puede hacer, que claro que se debe de tener como varias premisas antes de eso, porque también habla de, también dice que no convirtamos a la antropología como exótica de lo de lo autóctono. Me gustó mucho esto porque a veces como que tenemos esa duda de cómo manejar esto, ¿no? Bueno, siempre hay principios que dicen que tú tienes que llegar como si no supieras nada. Y descubrir todo, ir descubriendo a cada paso, y pues él dice que no, que sí tenemos ese conocimiento y que lo debemos de aprovechar, no tomarlo como negativo, sino como positivo para nuestro trabajo de investigación, siempre y cuando siendo rigurosos en nuestra investigación. Bueno, los dos equipos se juntan por lo mismo, y yo me pasé esta otra vez. No dije, bueno, los tres campos que se manejan más, o Gerardo Albater, ocupa la ciudad, las empresas, sí, yo también ya lo había dicho, y los campos marginados. Dice que a veces se trata de hacer la distancia con las diferencias culturales, y eso nos puede traer puede perjudicar un poco el trabajo de investigación. E igual también se puede hacer la distancia queriendo solamente trabajar las periferias de la propia sociedad. Y bueno, él también habla sobre las dos tipos de antropología, de lo lejano y lo próximo. Y da como una queja de que la corriente interpretativa en Francia, bueno, él siempre habla desde su país, y que la corriente en Francia no ha sido muy fuerte, o ha sido hasta estigmatizada la corriente interpretativa. Uno de ellos puede ser Porquer. Y hay dice que hay una separación, pero tendría que hacerse como una conjunción de esta a una continuidad. Por ejemplo, pone un ejemplo
de la migración, que se puede trabajar hoy día, pero recuperando también lo del pasado, haciendo historia. Entonces dice que esa es como la continuidad que se le puede dar al trabajo. Y nunca, bueno, sí se sorprende hacer como nuevos principios epistemológicos, pero no olvidando los anteriores y siempre habiendo jerarquía entre ambas diferencias para que se consoliden, no se separe lo lejano con lo extraño, siempre tiene que tener una continuidad. Habla también sobre lo microsocial y bueno, los estudios microsociales, porque dice que esto es como una necesidad que se ha venido solicitando a la antropología para reconocer a los grupos y dice que tiene ventajas, pero que también hay que tener cuidado que no dejarlo caer todo en el individuo, sino ver su contexto. Eso es muy importante. Otra cosa es lo que dice, bueno, no sé aquí si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo en utilizar categorías de los antropólogos lejanos. Yo creo que no estaba de acuerdo, de como que hacía sarcasmo, ¿no? De que tribus urbanas y tribus juveniles, porque dice que no se puede trasladar toda la teoría, todas las categorías para que se debe como mantener un margen, porque está con los principios epistemológicos, que tú llegas allá, entonces está reconociendo, pero aquí sí lo conoces y aparte no comparte las mismas características y eso puede hacer que tú no realmente no estés dando detalle de la realidad total. No se trata de reproducir el modo de lo lejano, solo se puede ver Bueno, y aquí también ya lo dije de la legitimidad científica, que desde las ciencias naturales se hace, desde las ciencias sociales se intenta hacer un distanciamiento, pero es como muy contradictorio para el autor, dice, porque pues lo que nosotros intentamos es conocer exactamente, y si rompemos esa relación, ¿cómo vamos a conocer? Bueno, creo que... bueno, ya por último, la cuestión de lo simbólico en la antropología del presente. Los antropólogos especialistas dicen que lo simbólico, en varios, no todos, que lo simbólico es lo que marca su trabajo, que ellos pueden hacer antropología lejana o cercana, porque no importa lo que a ellos les interesa estudiar es la esfera de lo simbólico, pero también dice que sí, pero que hay que tener cuidado con eso, porque esa esfera está en intercambio, relación con otras, y en escenario, dice. Entonces hay que tener cuidado, porque estas se reflejan o se ven a través de las prácticas sociales. Entonces no hay que separar los escenarios con lo simbólico. Y bueno, eso es todo. Ese es el primer capítulo. Ricardo, ¿qué es lo que está viendo? Buenas noches. En antropológica de campo. Bueno, en este capítulo es muy cortito. Yo hice algunos detalles, igual y después me dicen si divagueo mucho, puede ser que sí. Pero yo pongo que él principalmente propone o plantea una condición para hacer estudios de una
de una antropología, de algo microsocial en la antropología y principalmente en la técnica sobre el trabajo de campo. Él menciona que, hablando de lo microsocial, pues es algo más, más pequeño dentro de ese mundo social, eso que abarca más. Habla de pequeñas cosas, lo dijo mi compañera, por ejemplo, empresas y cosas de ese tipo. Y bueno, después también habla sobre ideas como, por ejemplo, los barrios y otras cuestiones que se me hicieron bastante interesantes. También habla principalmente de un diálogo entre el investigador y el sujeto o el interlocutor. Él plantea que en el trabajo de campo esto es lo primordial, hablando de un trabajo microsocial. Entonces, bueno, dice que la práctica de la investigación se despliega en el intercambio entre el investigador, entre la información del investigador y el sujeto al investigador, ¿no? Esto también algo que rompe un poco, y bueno, ya muchos de nosotros lo hemos visto, que rompe un poco con la cuestión tradicional de que el investigador era el que llegaba e interpretaba solamente al sujeto. No, él propone que debe de ser un intercambio entre también el sujeto o interlocutor. Habla un poco también de la distancia entre el investigador y el sujeto, y que bueno, es el mismo investigador el que tiene que construir y reproducir esta distancia con el sujeto que está analizando, precisamente por la cuestión de que bueno, a mí se me hace muy semejante, o es muy semejante en verdad a lo que plantea, por ejemplo, la antropología urbana. Cuando se está hablando de estos espacios en los que uno también está inmerso, pues bueno, hay que construir esa lejanía o esa distancia. Y lo que menciona también, no traerse todos los conceptos de la antropología más clásica o en la que se proponía estudiar a ese sujeto alejado, sí, en verdad alejado, de otro lugar en el que uno no tuviera conocimiento. No se pretende tampoco traer todos los conceptos, pero sí crear esa distancia para lograr este intercambio del que él habla entre el sujeto, entre el investigador y el interlocutor. Él habla de una comunicación ordinaria. Bueno, después apunta un poco lo que dice, que cómo construye el antropólogo esa distancia, y pone que es a través de un proceso, pero él lo llama un proceso fundador, y después durante ese capítulo repite varias veces esta cuestión del proceso fundador, que es como la técnica para poder lograr esto. Él habla de el antropólogo debe de considerar a los sujetos o a esos actores, o considerarlos como unos actores de un universo en el que él se tiene que mantener de cierta manera extranjero, alejado, retirado, ¿no? Para poder entonces lograr esta comunicación. Y que bueno, es el mismo antropólogo el que debe de hacer eso, no va a llegar y ya va a estar hecho, él lo tiene que conformar. Igual tanto conformar a ellos como unos actores que están en un universo que ya está el fenómeno, y que él debe de empezar a observar, así como también el construir su distancia y no perder tampoco esta comunicación ordinaria de la que él habla con sus sujetos. También yo apunto que cuando el antropólogo construye su análisis sobre un terreno más interno de nuestra sociedad, como son los ejemplos que menciona, que son trabajos asalariados, centros urbanos, en algún momento más adelante menciona barrios, bares, que debe de explicar al sujeto en la situación en la que se está encontrando, en su contexto, ¿no? En su campo. No debe de sacarle al sujeto para poderlo entenderse. Debe de explicar precisamente lo que está sucediendo en su contexto, en su tiempo y espacio. Y que bueno, es algo de lo que ya muchos hemos leído en otros autores, y que bueno, Altaver menciona mucho precisamente por esta cuestión de lo microsocial, esta nueva mirada que se va a dar a estos temas que propone para la antropología, ¿no? Y para el trabajo de campo en específico.
El investigador también observará al individuo en su entorno, y la observación va a ser esa elaboración del instrumento que va a ocupar para poder abordar el tema. A partir de esto se realizará y solo se obtendrá la representación de los intercambios que allí mismo se realicen en tiempo y espacio. Ahora lo mencionaba un poco y él así también lo menciona, ¿no? Estos intercambios simbólicos que hay dentro de ese grupo que él está observando es lo que él debe de recuperar. Se me viene un poco a la mente esta cuestión de, pues no sé, de poder interpretar lo que simbólicamente se está dando en los sujetos, o por ejemplo los que estemos haciendo un trabajo de campo y cosas de ese tipo. Pues un poco lo que vemos simbólicamente que no está explicado tan literal, pero uno debe de hacer la labor de poder tal vez desestructurarlo y poderlo entender por partes, ¿no? Yo entiendo qué es lo que nos quieres decir al TAB en esa parte. Una vez armado los contornos del espacio y el modo de comunicación, puede señalar múltiples direcciones de investigación. Pues esa parte se me hace un poco interesante porque podemos observar un fenómeno y a partir de ese fenómeno entonces encontrar que hay distintas vertientes que se están entrecruzando en un hecho. Entonces eso es parte también de lo que el antropólogo debe de rescatar de lo que está sucediendo y entender un poco las relaciones que llevan a que se produzca ese fenómeno, ¿no? Igual él sigue, yo siento, o más bien yo interpreto de lo que él dice, él insiste mucho en que eso es lo que el antropólogo va a construir, porque no lo va a encontrar ya hecho, sino es la labor que a él le corresponde. Como está muy chiquito me voy bien rápido. Por tanto, el campo es un recorte de lo social. Bueno, él así lo dice, ¿no? Que el campo es un recorte de lo social y pues eso es un hecho. Y principalmente en este caso, hablando de algo, por ejemplo, un trabajo tal vez en la ciudad, aquí en el Distrito Federal, pues solamente vamos a hacer un recorte de toda esa realidad que se está dando y a interpretar parte de eso o analizarlo, ¿no? No se puede hacer todo muy amplio, tal vez muy Malinowski, así de querer hacer todo y no. Es una tarea bastante imposible. Y bueno, eso es a lo que él se refiere con un análisis de lo microsocial. El antropólogo fabricará el objeto de conocimiento en base a la delimitación del acontecimiento. Es esa parte, ¿no? De hecho, hasta cierto momento yo noto al autor como que repite mucho, pero constantemente. No sé si por el sentido de querer aclarar que esa es ahora sí la misión del antropólogo, o porque se le acabó el material y lo quería repetir, no sé, pero lo repite demasiado, hasta cierto punto se me hizo un poco cansado. Esta parte de que el antropólogo tiene que llegar y construir eso y cuál es la labor, ¿no? Y que por ejemplo construye su campo. Ajá. Y que entonces no se debe de permitir encerrarse en el campo, ¿no? Sí. Y luego las categorías externas y las internas, ¿no? Que sí lo dice casi en todos los... Sí, no sé si también tal si lo notó que menciona mucho eso. Sí, parece hasta cierto momento tedioso. Sí, se me hace interesante en parte la forma en la que propone que se debe de trabajar el campo, porque como que no sé, da una nueva visión de lo que el antropólogo debe de llegar a hacer, porque no muchos autores dicen eso de que el antropólogo debe llegar y construir. Nos dan las categorías, o están las categorías y pues uno ya como que lo intuye, pero no, él especifica, tienes que llegar y construir o vas a encontrar nada hecho. Eso está interesante, pero que lo repita todo el tiempo está tedioso. Después él habla de una vigilancia por parte del investigador, que era lo que ahorita mencionaba la profesora, ¿no? Evitar precisamente que de repente, porque también habla de dos esferas, ¿no? Una privada y una pública. Entonces el sujeto te va a dejar en la pública. Hasta en algún momento tal vez yo puedo entender que vas a poder entrar a la privada, pero te hay que llegar ya con la mentalidad de que pues, no te va a dejar entrar. Entonces el investigador otra vez debe de buscar las formas de construir ese paso y vigilar, no perderse en estas dos esferas, ¿no? Siempre tener bien claro en cuál se encuentra y cómo es que se está abordando el contexto.
El antropólogo se hace parte de la situación involuntariamente. También eso es muy importante, ¿no? Llega un momento, y hemos visto en otros textos que abordamos, que llega un momento en el que el investigador se hace parte de ello y bueno, se hace uno más del grupo al que se está analizando, ¿no? La cuestión, en alguna clase con el profesor Padilla hablábamos de que se puede tal vez el investigador tener las dos visiones, ¿no? Tanto estar dentro del grupo como estar fuera y tener esta parte crítica y de análisis, ¿no? Tener un campo de visión un poco más amplio y más objetivo. Bueno, no más objetivo, sino más bien más amplio, más crítico. Bueno, habla también mucho de que el antropólogo debe de tener esa relación con el sujeto, ¿no? Siempre debe de existir. En el momento en el que ésta se quiebra, pues se pierde la parte del trabajo que está haciendo el antropólogo, y entonces digamos que se pierde esa construcción de la que insiste tanto Althaus. La comunicación entre actores y antropólogo, entre actor y antropólogo, introduce a este último una reflexión en torno a su universo social. Pues yo siento que eso es otra vez repetir que estamos abordando un campo muy amplio. Entonces precisamente la comunicación que exista con el sujeto o el interlocutor va a permitir que nosotros podemos hacer el recorte de lo que está sucediendo del hecho, y entonces sí sacar un recorte de lo social, ¿no? De lo que él menciona al principio como precisamente un análisis de lo microsocial, como se llama el texto. El trabajo de campo siempre está en función de la comunicación, desde entrevistas hasta ver a los sujetos como actores de un universo en el que este está excluido. Pues otra vez parte de lo que tiene que hacer el antropólogo es observar a este sujeto como actor de un universo, pero aparte de observarlo como un actor, poder entender su condición que tiene dentro de este universo y por qué es que actúa, ¿no? Tal vez en muchas ocasiones cuando nosotros estudiantes, cuando vamos al trabajo de campo, en las primeras ocasiones nos perdemos de eso, ¿no? De repente, pues sí, es tan grande el hecho que no, a mí me ha pasado, que uno no puede como que identificar bien las variables que están entrecruzándose en ese momento, pero precisamente es lo que él menciona, ya cuando existe esta comunicación con el interlocutor, se puede entonces hacer un recorte más detallado de lo que se está observando. Y bueno, ya prácticamente es eso. Está muy chiquito ese primer capítulo, y repite mucho lo mismo. Gracias. Bueno, a mí me gustó el primero. No lo siento, sí lo hice, pero no lo detallé tanto. Como que ya tiene que ver con un ejemplo, un trabajo, algo más específico. Es la construcción del extranjero en los intercambios cotidianos, aunque sí está muy interesante porque desde la perspectiva que él quiere estudiar a los inmigrantes, sí es muy interesante. Lo primero que empieza a decir o hablar es sobre los autóctonos, ¿no? Y la xenofobia que se tiene hacia que tienen ellos, ¿no? Y dice, pues nadie más puede tenerlo más que los autóctonos, ¿no? Pues sí, ¿no? Eso es como lógico. Y pero estudiar eso, cómo se dan los intercambios de la vida cultural, en la relación de comunicación, cómo se da ese intercambio de ser, de que cada quien tiene su estatus o su rol. Tú eres extranjero, inclusive también hay otra parte donde dice que juega con el hecho de ser, de la palabra extranjero, porque también significa, en francés, tiene como dos acepciones, extranjero y extraño, ¿no? Y dice que el antropólogo debería de tomarlo como los dos, ¿no? Las dos acepciones. Que es lo que se pretende en el texto, que se tome como las dos acepciones. Pero esto sí lo dice aquí, pero
el tema en sí son los inmigrantes y cómo se construye ese extranjero desde representaciones e imaginarios, y que cada quien bueno, tiene sus propias representaciones, y cómo esto en la hora de relacionarse o comunicarse entre ellos pues tiene mucho peso. En realidad es eso. Y que cómo empieza él a separar que también le llamó la atención, los actores simbólicos a las categorías. Dice que las categorías se van formando y también se utilizan como la vida cotidiana, y eso le da un lugar, una determinación para cómo me voy a comunicar con él. Y habla también de, bueno, dice que estos grupos inmigrantes nacen desde los 70s, eran hombres que venían a trabajar y que nada más estaban temporalmente ahí, y que su pensar era regresar, pero ya con el avance, ya no nada más es el hombre, sino ahora es la familia entera, y como dice que hay una estigmatización de ese problema para los hijos las nuevas generaciones que ya crecen, que se sienten ellos parte de donde habitan, pero los estigmatizan por ser no ser de origen, del origen. Dice que se sienten más extraños a su propio origen que a donde habitan. ¿Qué más? Bueno, habla también, hace una separación, empieza a haber separaciones, dice, desde el hecho de ser como inmigrante hay una separación, a pesar de que compartas una etnocultura de la pobreza, hay una separación entre los que son autóctonos y los que son inmigrantes extranjeros, y que a veces hay una exclusión sobre los inmigrantes, como si no tuvieran o no participaran en la vida social. ¿Qué más? Los nuevos pobres. Bueno, a los autóctonos les llaman los nuevos pobres porque también mete un poco de historia diciendo que en el 75 con la crisis también cambia mucho como el imaginario que se tiene de los inmigrantes trabajadores. Y habla también un tema que me pareció interesante, que no aborda mucho, no sé, es sobre la arquitectura de las construcciones de las periferias, que a pesar de que haya construido para la centralidad, no se da ese campo de comunicación que se debe de tener, y es por ello que también no se da, porque ya tienen ellos como el letrero de ya están estigmatizados, ¿no? Desde lo interno, sino desde lo externo. Bueno, eso ya entendí. Eso sería lo más importante, porque al último habla sobre la crisis, pero ese sobre esto que ya mencionaba de la... Bolas este capítulo. Lo voy a intentar explicar, estoy muy mal, no me hagan caso. Bueno, dice que todo trabajo de campo consiste en entrar en ese universo que está externo al antropólogo, esa forma externa que se va a construir. Entonces, cuando él habla de un patrimonio simbólico, habla de algo que se va a consumir, algo que va a generar van a buscar generar los poderes para el consumo. A mí se me hizo un poco bolas precisamente por ese tipo de cosas, ¿no? Esta cuestión de que el poder es el que va a generar estos patrimonios urbanos para entonces los sujetos lo puedan consumir. Después habla de que los patrimonios consumibles
son como, por ejemplo, como el barrio. Él empieza a explicar esta renovación por ejemplo, de algunas ciudades, en las colonias que están más céntricas, bueno, las renuevan y hacen muchas cosas, pero lo que buscan es que los mismos habitantes que estaban ahí se queden en ese lugar y hagan parte de eso. Se me figura un poco a lo que estuvo pasando aquí en la ciudad cuando estuvieron remodelando zonas del centro, otras cuantas colonias igual de alrededor, las calles las remodelaron, la iluminación, pero la gente seguía estando en esas mismas casas. En este caso, él maneja este ejemplo en algunas ciudades que la verdad no sé dónde están, pero él dice que en Francia, pero lo que sucede en estas ciudades es que aunque se remodelan, se busca que la gente se quede en ese lugar y pueda consumir lo que lo que hizo tal vez el Estado, por ejemplo, pero sucede que entonces hay un consumo más grande que ya no pueden sustentar los habitantes que antes estaban ahí, y entonces se quiebra un poco la lógica en la que se querían crear estos patrimonios urbanos. Eso yo entendí por lo que menciona. Les digo, me hizo mucho bolas esto, tal vez no estaba en condiciones muy sanas para leerlo, pero pareciera que al construir los patrimonios urbanos se quiebra lo que originalmente se está pensando, que el sujeto continúe con su forma de vida que tenía, pero pues ya no puede, obviamente, porque llegan nuevos consumos, llegan nuevas formas de operar dentro de estos barrios, y pues entonces, por ejemplo, ya los problemas de drogadicción que antes había, de venta de drogas, todo eso, siguen estando ahí. Entonces ahora el Estado tiene que volver a meter la mano para ver cómo va a solucionar eso, y pues en realidad se pierde la lógica de lo que se buscaba. También pone que esta cuestión de los patrimonios urbanos también tanto buscaba el consumo como buscaba de una forma más intelectual crear una identidad de este patrimonio, que los sujetos crearan una identidad dentro de esto. Y dice así: crear una identidad patrimonial urbana que interpela una ciudad o barrial, pero crea al menos en su objeto una identidad nueva, pero identidades que siempre están impuestas. Yo estaría un poco de acuerdo con eso en cuanto a la identidad casi siempre está impuesta, y más en la ciudad, ¿no? Todo por la mercadotecnia, todo lo que converge en estos espacios, pues obviamente que las identidades van a ser más impuestas que porque quieran muy en el fondo, ¿no? Entonces, pues vuelve a repetir en el texto otra vez que se crean conflictos dentro de estos espacios, una por la cuestión de que ya no se puede seguir el mismo modelo de vida. Los individuos que antes estaban ahí, pues supongamos que tenían un nivel económico bajo, entonces al hacer una reestructura de ese espacio tienen que gastar más y ya no pueden, se pierde todo eso. En segunda, esta cuestión de la identidad que yo digo, siento que de forma más intelectual era la que se buscaba, también se pierde porque pues, es una identidad impuesta. También ellos tenían una forma o una estructura identitaria como estaban contextualizados en ese momento. Si les cambian eso, pues esa identidad que pretende la forma intelectual que adquieran con estos proyectos, pues no se puede, porque ya es una identidad más impuesta sobre la que ya tenían. Entonces pues es algo un poco extraño lo que marca. También él menciona: esta producción de patrimonio es interna, identificatoria y se realiza en el marco de las prácticas de producción de identidades colectivas, pero también es externa, pues en un sentido comercial, el turista en la mirada exterior que participa en la elaboración de las identidades colectivas. Bueno, pues yo siento que este es un poco el objetivo mercadológico que tiene la creación de estos espacios como patrimonios urbanos, y pues regresa al mismo conflicto. No se puede cambiar un espacio de esa manera tan radical, porque mueves absolutamente todo y ni siquiera se va a lograr lo que en verdad se buscaba. En realidad esta cuestión de los patrimonios urbanos termina como que muy rápido, porque después hay
hay un apartado que se llama antropología de una investigación antropológica. Aquí la verdad yo lo que le entendí es más bien una mirada de cómo es que el antropólogo va a abordar estos temas. Yo así lo entendí. Empieza a mencionarnos cómo es que el antropólogo tenía cómo es que miraba a su objeto de estudio, cómo era que lo abarcaba y cómo estaba visto dentro del campo de las ciencias sociales. Y bueno, después nos empieza a mencionar cómo es que se va a ver más bien cómo es que el antropólogo va a hacer ahora uso de técnicas y de conceptos para abordar esto que ya mencionó mi compañera y lo que mencioné yo con lo microsocial, esas nuevos fenómenos que la antropología se pretende investigar. Pues no solamente, yo siento que hay que luchar, él menciona que hay que luchar un tanto con lo que se había dado al inicio de las ciencias sociales, ¿no? Primero luchar por una legitimidad de las ciencias sociales frente a las ciencias naturales, y ahora encontrar igual esa identidad de la antropología, pero en lo micro, en lo urbano, en estos nuevos espacios, en contraposición con la antropología más clásica y de objetos de estudio más alejados y más distanciados, ¿no? Menciona que esto es un poco lo que busca esta antropología y lo que debe de ponerse como en juicio, ¿no? Yo digo que en este momento ya está más que discutido esa parte, tal vez, digo, ya tenemos un poco claro, algunos, todos yo creo, algunos menos como yo, pero ya tenemos un poco más claro cómo es que se está conformando esta nueva búsqueda de espacios para la antropología en lo urbano. No se necesita irse tal vez a Oaxaca, que es igual de válido, pero no sería tan necesario cuando aquí también hay espacios. Digo, ya es cuestión de gustos de cada investigador, de cada antropólogo, ¿no? Y presupuesto. Y presupuesto, sí, la verdad es que sí. Y bueno, al final, la verdad ya no lo alcancé a entender muy bien, habla sobre preservar la identidad de la antropología, pero ¿verdad? Me sentía muy mal y ya no pude, mis pastillas me drogaron mucho. Lo dejamos para otra ocasión. Sí. Creo que nadie llegó hasta ahí. Está bien. Pues sería todo. Vamos a mencionar